Entremos en oración. Vamos a poner en manos de quien corresponde a este servicio. ¿Le parece? ¿Le parece? Eso. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das para honrar y glorificar tu santo y precioso nombre. Señor, te pedimos que tomes el control de este servicio y que sea palabra tuya y no mía la que salga a través de mi boca para edificar todo lo que el enemigo ha querido venir a derrumbar. En ese momento, Señor, tomamos autoridad sobre toda potestad, sobre todo huésped y gobernador de las tinieblas, atamos al hombre fuerte y declaramos que aún el día de hoy la sangre de Cristo tiene poder. Gracias, Padre, a ti toda la honra, toda la gloria y esta ofrenda de palmas para ti, Papá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sea bienvenido a la casa de Dios. Mi nombre es Gerardo Villarreal, mejor conocido como el Pastor Jerry, y la verdad me siento honrado de estar en esta casa de Dios. Gracias por la invitación y por recibirme. Esperemos ser de bendición para usted. ¿Puede tomar asiento, por favor? La gente que nos acompaña por ahí por las redes sociales, el Ministerio Maranata, sean bienvenidos. Gracias. Creo que hoy va a ser testigo de algo que Dios ha hecho en una vida más. Amén. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. No le oigo. Amén. Eso. Le voy a decir algo. El día de hoy me siento contento y honrado. Le digo al pastor, gracias por la invitación, porque no todos los días tenemos la oportunidad o nos damos la oportunidad de ser una plataforma compartiendo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y es importante que la gente sepa y conozca lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Vemos alrededor y vemos gente muriendo por enfermedad, por virus, por delincuencia. Como dijo el pastor, hay gente que cree que no hay salida de eso. Y lo más tremendo, hay gente a nivel mundial que piensa que una vez que se meten ya no tiene otra escapatoria. Y normalmente vemos a la delincuencia, voy a referirme más a la delincuencia, como gente que viene de familias disfuncionales, como gente que vive en extrema pobreza, llena de necesidades familiares y económicas. Te voy a decir algo, estás bien equivocado. El enemigo no respeta edad, sexo, posición socioeconómica, nacionalidad, raza. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo Jesús vino a darnos vida y vida eterna. Aleluya. Hay una verdadera salida en Cristo Jesús. ¿Sabes? Yo vengo de una familia muy unida y muy prestigiada a nivel nacional. Yo soy el menor de la casa y el más guapo de todos. Le da risa. Ahora ríase usted, porque yo fui hecho imagen y semejanza de Él. ¿Usted no? Alábale, dáselo fuerte al Señor. Aleluya. ¿Sabe algo? Cuando yo nací, me cuentan mis padres hoy en día que nací en medio de una problemática muy fuerte que había entre ellos como matrimonio. Y obviamente había un rechazo muy grande de parte de mi padre hacia mi persona. Y yo me acuerdo de mi niñez, yo siempre, mi sueño más grande era matar a todos los papás del mundo y que ningún niño tuviera a su papá. Y es una realidad, no estoy exagerando, esa es una realidad. Yo sentía que la vida me había robado la oportunidad de disfrutar a mi papá. Usted viera cómo juego yo con mi hijo y con mis hijas, cómo trato de tener esa comunicación diaria, constante. Hoy me acompaña una de mis hijas, la mayor, y doy gracias a Dios por su vida. En mi niñez mi papá me rechazaba, creía que yo no era su hijo, y créame, soy el vivo retrato de él. Y yo crecí con esa problemática. Yo veía en la primaria cómo mis compañeros llegaban sus papás a la escuela y los abrazaban y los llevaban y los recogían. Mis papás jamás me llevaron a la escuela a mí. Yo le digo, hoy bromeando a mi mamá, yo le digo, bueno, me mandaban solo desde chiquito para ver si me les perdía, pero gracias a Dios nunca me perdí por ese lado. Mi familia, se puede decir que venimos
de un nivel medio alto, con preparación. Mi hermana mayor llegó a ser uno de los abogados más prestigiados de México. Mi otra hermana es contador público y es subdirectora en una escuela en Estados Unidos, es ciudadana americana. Mi hermano está inmortalizado 2 veces en el Salón de la Fama de Béisbol como uno de los mejores pitchers de béisbol de México. Mi madre fue reconocida entre los mejores maestros bilingües de toda la República Mexicana. Mi padre, 30 años de servicio ininterrumpidos en Tránsito de Monterrey, jamás tuvo una queja, jamás tuvo una llamada de atención, y no era cristiano en ese tiempo. Y yo, el menor de la casa, el más guapo de todos, y fui el fundador de los Zetas, para mi vergüenza. Hoy se los digo para la honra y la gloria de Dios, porque hoy he sido lavado, restaurado, cambiado, transformado por la sangre de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Aleluya. Pero desde niño empezó todo esto. Y te lo digo porque hay gente que cree que los sicarios, que los narcotraficantes, que los asaltantes solo vienen de las colonias con más necesidades. Yo te voy a decir algo, no, el diablo no respeta nada de eso. Cuando yo estaba niño, en mi niñez había tanto, yo veía a los papás cómo amaban a sus hijos, cómo jugaban con sus hijos. Yo me llegué a orinar, me llegué a hacer popó en los pantalones de la impotencia de ver cómo mi papá no jugaba conmigo, mi papá no iba por mí, no había un te quiero. Tuvieron que pasar 32 años de mi vida para escuchar el primer te quiero de parte de mi papá. Yo lloraba y era una impotencia bien grande para mí, y empecé a manifestarlo en mi mala conducta en la escuela. Me moqueteaba a todos los que podía. Llegó al grado de que la directora de la escuela mandó a hablar a mis papás y les dijo: él ya no puede estar en esta escuela. Si usted no lo lleva al menos con un psicólogo, ya no podemos tenerlo aquí. Su comportamiento es muy hostil. Y mis papás me llevaron con 2 psicólogos y los 2 dijeron: tenemos que meterlo a practicar deportes extremos. Me metieron a fútbol americano, kung fu, full contact, taekwondo, sin principios ni valores, y preparándome para ser todo un guerrero, porque los principios y valores solamente la palabra de Dios los tiene. Nosotros no conocíamos la palabra de Dios. Éramos de otro tipo de creencias religiosas. No voy a decir cuál para que no se ofendan los católicos, pero no conocíamos la palabra de Dios. Íbamos a la iglesia allá nada más cuando había un 15 años, una boda. Y yo recuerdo, fíjese bien, dice la Biblia que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoce y tiene algo destinado para nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, mi mamá me decía: ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y yo le decía: predicar la palabra de Dios. Ojo, cuidado con lo que declaramos sobre nuestros hijos. Mi madre me decía: estás loco, tú te metes a la iglesia y hasta los santitos se salen volando, decía ella. Cuidado con lo que declaramos sobre nuestros hijos. Pasó el tiempo, fui creciendo, fui adiestrándome en esas artes marciales, fortaleciéndome corpulentemente. A la edad de los 12 años, mi papá me encontró una cajetilla de cigarros en la mochila donde llevaba mi libro de la escuela. Y recuerdo que mi papá textualmente me dijo: en mi casa yo no voy a mantener viciosos, te me largas de mi casa. Y en ese momento yo me fui de la casa, no me llevé nada conmigo. Ese mismo día me mandó traer con la policía judicial. En ese momento mi papá se convirtió en mi rival a vencer, hoy es mi mejor amigo. Pero en ese momento se convirtió en mi rival a vencer y me volví a ir de mi casa. Esta vez fui a dar hasta la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, tierra en donde empecé a delinquir, empecé a cometer todo tipo de actos ilícitos para poder tener para comer. Vivía en las calles. Y llegó el grado, el momento que el cártel del Golfo me mandó levantar porque ya no podían conmigo. Asaltaba, robaba, golpeaba para comer, para subsistir, y me mandaron llevar con ellos y empecé a servirle al diablo, porque en esta vida o le sirves a Dios o le sirves al diablo, no hay a quien más servirle. Y como yo no conocía de Dios, empecé a servirle al diablo en las filas del cártel del Golfo. Empecé a trabajar para ellos y con ellos. No te voy a platicar lo que hacía porque venimos a glorificar el nombre de Dios, amén. Pero empecé a trabajar para ellos.
a la edad de 18 años, casi 19, el que era en aquel tiempo el jefe del cártel del Golfo, me mandó meter y dar de alta en la Policía Judicial Federal, Antinarcóticos, en la Procuraduría General de la República en aquel tiempo, sin preparación, sin nada. En aquel tiempo la academia de la Judicial Federal era de 1 año 8 meses. Yo hice 2 días de academia y era un agente de la Judicial Federal. Era un jovencito, ya con una mayoría de edad, pero sin principios ni valores, con un odio contra la sociedad, contra la vida, y por qué no decirlo, contra Dios mismo, porque sentí que me había robado la oportunidad de disfrutar a mi familia. Y con una credencial que tenía una firma presidencial, con autoridad para moverme por toda la República a mi manera. Ya en ese tiempo yo ya era un narcotraficante en potencia. Y fue pasando el tiempo y cada vez iba subiendo más y más de rango. A la edad de 21 años de edad, yo me acuerdo, ya era comandante de la Judicial Federal. Ya me había ganado el apodo del anticristo. Miren lo que son las cosas, hoy predico a Jesucristo. Me apodaban el muñeco también. Y llega un momento en la vida de todo hombre, de todo ser humano, en que todo lo que tienes materialmente no te es suficiente. En el mundo del narcotráfico hay muchísimo dinero, pero es un dinero que solamente te llena de avaricia, de mediocridad. Nunca ninguna cantidad es suficiente. Lo único que realmente llena nuestros corazones es Jesucristo y el Espíritu Santo. Sabes, en aquel tiempo yo sentía que había algo en mi corazón, había un hueco, un vacío, que no lo llenaban el dinero, las joyas, el poder, los lujos. Yo no sabía lo que hacía falta, porque no había quien se atreviera a hablarme de Jesucristo en ese tiempo. Por eso hoy comparto este testimonio. Hay mucha gente que me ha criticado y me ha juzgado, porque este testimonio le ha dado la vuelta al mundo entero a través de YouTube, a través de Univisión, de Telemundo, de Televisa, de TV Azteca, de Enlace TV. Jamás he tapado mi cara para decirlo. Jamás me he encubierto detrás de un velo para que no salga mi cara. No, la Biblia dice, es necesario que yo hable los prodigios que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida, para que el mismo sea glorificado a través de mi vida. Aleluya. Hace un rato me preguntaban, oiga, ¿y en esa organización delictuosa usted llegó a ser jefe? Para mi vergüenza, sí. Llegué a ser uno de los más grandes líderes, pero no importa lo que fui antes, importa lo que Dios ha hecho el día de hoy en mi vida y a través de mi vida. Importa que te des cuenta que si Dios me dio una oportunidad de vida a mí, te la puede dar a ti, que nos estás viendo, que ni siquiera estás aquí presente físicamente. Quizás hoy no lo estés viendo en vivo, quizás lo ves en una semana, en 2. Quizás hoy nos estás viendo y estás con un arma a punto de cometer un acto ilícito, de atentar contra tu vida. Mira, si tú crees que no hay salida, yo te voy a decir algo: hay una verdadera salida. La verdadera vida está en Cristo Jesús. Hoy la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Yo me acuerdo a la edad de 21 años, estando yo en México. Por ahí estaba cerca de un mercado, no recuerdo cómo se llama el mercado, pero un mercado muy conocido porque ahí se vende todo tipo de artefactos para brujería. Y me acuerdo que fui creyendo que algo espiritual me hacía falta. Y cuando entré al mercado, lo primero que vi es un letrero que decía: se leen los caracoles, trabajo garantizado. Y te voy a decir algo, sí es garantizado ese trabajo. Te garantizan que vas a llenarte de ataduras, te garantizan que vas a atrofiar tu vida, te garantizan que vas a llenar tu vida de mediocridad, de mentiras. El diablo es el rey de la mentira. Sabes, yo me metí a ese lugar. Acababa de fallecer mi hermana mayor. Y recuerdo que cuando entré, la persona que me leyó los caracoles, el diablo entra a través de lo que nosotros hablamos de nuestros temores. Y me dice la mujer: ¿por qué has venido? Porque quiero saber cómo está mi hermana. Y ese día me habían regalado a mí un papel donde venía la firma de ella. Y lo primero que me dice el diablo es:
en la bolsa de tu pantalón traes guardado una prueba de que ella está bien, de que ella te manda a hablar y te dice que ella te trajo aquí. ¡Wow! Me enganché, me envolvió, dije, de aquí soy. Y me metí a la santería. Después fui bautizado en el Palo Mayome. Me hice sacerdote satánico, fui Olúo Babalao para mi vergüenza. Hay mucha gente que entra a la santería y dice, de aquí ya no puedes salir porque tu alma se la has vendido al diablo. Mi alma es de Cristo, aleluya. Él pagó con su sangre por ella, no el diablo. Todos aquellos pactos que hicimos ante Sarabanda, ante la prenda de Satanás, fueron rotos por la sangre de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz, aleluya, porque Él es el libertador de libertadores, el príncipe de príncipes, el rey de reyes, el señor de señores, aleluya. Y seguí sirviéndole al diablo ahora más fuerte. Y cada vez me llevaba a cosas más extremas. Y cada vez la gente me veía con más miedo. Pero no porque yo fuera muy valiente, no, porque no valoraba lo que yo era en mi vida. No me daba cuenta que existía un propósito de Dios para mí en esta vida como lo existe para la tuya. Porque déjame decirte algo, no es casualidad que estés oyendo este testimonio. Hoy Dios tiene un plan perfecto para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios tiene un plan para ti y es necesario que entendamos que tenemos que estar alineados al propósito que Dios tiene para nosotros. Siguió pasando el tiempo, el diablo me pedía sangre y yo se la daba. Y el diablo me daba poder que era una mentira. El diablo te da uno, te quita 1000. Dios no te pide nada, solo te pide tu fe para darte todo y en abundancia. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe? Fue pasando el tiempo y un día me mandaron llamar de México. Ya era yo un narcotraficante en potencia, estaba entre el liderazgo del Cártel del Golfo. Para mi vergüenza se lo digo, al mismo tiempo trabajaba en gobierno y me ordenaron que tenía que ser parte de un grupo especial que el gobierno dice hasta el día de hoy que nunca ha existido. Pero sabemos que ese tipo de grupos siempre los ha tenido el gobierno. De los que dicen que no existen, pero sabemos que ellos los hacen. Éramos 200 comandantes de la Judicial Federal. Algunos venían de la milicia, algunos venían de la Judicial Federal, a los cuales se nos envió a Irak y a Israel 1 año, 8 meses, 3 semanas y 2 días, en donde nos dieron un entrenamiento especializado a cada uno. A cada uno de nosotros se nos entrenó para tener juntas sometidas al mismo tiempo hasta 71 personas, uno solo de nosotros sin arma alguna. El gobierno nos hizo a cada uno de nosotros como un verdadero ejército. Si tú te fijas, a los zetas que lograron atrapar, no hubo ningún disparo para atraparlos. Se entregaron porque antes de eso acababan de recibir a Cristo con su servidor. Si tú te fijas, nunca nos pudieron agarrar así directamente. Siempre nos tenían, o los mataban, o se convertían, o los detenían, pero por su propio pie. Estábamos demasiado entrenados. Cuando volvimos a México, el gobierno no cumplió ninguna de las promesas que nos había hecho, ninguna de las expectativas que tenía para nosotros. Nos convertimos en el brazo armado oculto del gobierno. Y entonces yo me llevé a mis 199 compañeros al estado de Tamaulipas y ahí formé y fundé, para mi vergüenza, lo que en aquel tiempo se llamaba el Grupo Especial. Después fuimos el Grupo Elite, después el Comando de la Muerte y terminamos siendo los Zetas, de los cuales, para mi vergüenza, yo fui el fundador y el número 23. ¿Por qué el 23 y no el 1? Porque del 1 al 20 eran los más reconocidos, era la escolta personal del que en aquel tiempo era el jefe del cártel. Hoy, mi hermano en la fe, para la honra y la gloria de Dios, porque la Biblia dice que de lo más vil y de lo más despreciado se vale Dios para avergonzar al sabio, que el Hijo del Hombre vino a salvar todo lo que se había perdido, como yo que estuve perdido, pero hoy he sido hallado, encontrado, restaurado y renovado por la sangre de Jesús. Aleluya. Hoy en día, de 200 zetas que éramos, yo me he ganado más de 100 de ellos para Cristo, para la honra y la gloria de Dios. Hoy en día tenemos que entender que si Dios nos tiene en este mundo es con un propósito.
¿Sabe? Fue pasando el tiempo, yo me sentía cada vez más grande, ya me sentí intocable, ya sentía que nada podía detenerme. Y en el año de 1999, el día 15 de septiembre, por primera vez en mi vida, la mano de Dios sobre mí. Fui detenido, capturado e ingresado preso por primera vez en mi vida aquí en Nuevo León por el Ejército Nacional Mexicano. Fue una noticia internacional. Capturan a capo del cartel del Golfo de Nuevo León, Gerardo Villarreal, alias El Muñeco. Ese era yo. Yo recuerdo cuando entré al penal, yo me sentí todavía más grande, más poderoso, porque para un delincuente entrar a una prisión es algo así como titularse en una profesión. Cuando yo entro, yo recuerdo que lo primero que recibí en mis manos fue de parte de un líder de un sindicato muy fuerte aquí en Nuevo León. Recibí una cantidad de dinero muy grande. Solo me dijeron: bienvenido, jefe, eres el patrón. Y en ese momento me estaban entregando el poder del penal, porque lo que tú ves en la televisión es un jardín de niños para la realidad dentro de una cárcel. Las autoridades son las autoridades, pero de la puerta para afuera. Yo recuerdo que ahí me sentí que mi reinado iba a empezar. Al día siguiente, me acuerdo que ponen en mi mano una boleta de visita y me dicen: vienen a verte por la sala de visitas. Y venía el nombre de mi padre. Mi padre, aquel hombre en el cual yo fundé todo mi odio, todo mi rencor, todo mi resentimiento, y por el cual yo agarré de pretexto para entrar a la delincuencia organizada. Porque hoy en día todos buscamos un pretexto. Decimos: es que no tengo dinero, pero trabajo hay mucho. Es que en mi casa no me quieren. Y tú sí quieres a los de tu casa, porque si los quisieras no entrarías a eso. Es que mi esposa me dejó. Cuando la tuviste si ni la mantuviste. Tantos pretextos que encontramos, y me voy dando cuenta que aquel hombre en el cual yo fundé todo mi odio era el único que estaba conmigo. Porque cuando te invitan a formar parte del crimen organizado, te enseñan: mira los carros que vas a traer. Yo me acuerdo cuando la última vez que me metieron a la cárcel, yo tenía 27 Corvettes en mi casa, en Matamoros. Pero todos esos Corvettes eran robados, me costaban $300. Eso no le decimos a la gente cuando los invitan a integrarse. No le decimos que los carros son robados. Les dan un arma. El arma sirve para que puedas delinquir, para que te ates, para que te llenes de maldición, de condenación. No solo tú, tus generaciones. Te dicen: aquí hay oro, pero el oro viene manchado de sangre por los secuestros, por las estafas, las extorsiones. Aquí hay bastantes dólares, pero traen manchado sangre. ¿Por cuánta gente matas con la droga? Eso no te lo dicen. No te dicen que cuando caigas a la cárcel nadie te conoce, nadie es tu amigo. Yo recuerdo cuando me detuvo el ejército, hice una llamada a un licenciado que también era socio mío de allá de Matamoros, y le dije: me acaba de detener el ejército. Agarró su celular y lo aventó por la ventana de la camioneta. Ahí se te acaban los amigos. Ahí no hay que, todos te dicen: yo voy a ver por tu familia. No es cierto. Ni para las llamadas de que le haces al abogado te dan. Se olvidan de ti. La única persona o las única gente que siempre va a estar contigo es tu familia. Y los que verdaderamente sufren por los errores que cometemos nosotros es nuestra familia. Porque te voy a decir algo: adentro, seas quien seas, así no seas nadie, adentro no pagas luz, no pagas agua, no pagas renta, vives bien. Y afuera están llorándote tu esposa, tus hijos, tu madre, tu padre. Mi padre, aquel hombre en el cual yo fundé el odio, era el único que estaba ahí. Ese hombre recto, ese hombre con una vida intachable, ahí estaba pasando la vergüenza de que su hijo estuviera en la cárcel, de tener que hacer una fila para verme. Cuando crucé todo el penal, yo me acuerdo que iba caminando por el penal del Topo Chico y me veían y se hacían a un lado y me decían: jefe, me decían señor, me decían patrón. Mientras que aquel hombre estaba muriéndose de dolor, pero no por vergüenza de tenerme ahí, sino por la impotencia de no poderme sacar de ese lugar. Cuando yo llego a la sala de visitas, mi padre me ve y se agarra de un barrote. Le digo algo, pastor, delante de Dios se lo digo: yo vi la cara de Jesús en su rostro. Mi padre parecía que le habían caído 50 años de vida de un día para otro.
Me veía, su labio temblaba, sus ojos estaban llorosos. Me veía y decía: mira nada más lo que yo he hecho de ti. Te has vuelto un hombre poderoso, un hombre muy rico, un hombre grande. Paga lo que tengas que pagar. Habla con quien tengas que hablar para que yo me quede aquí y tú puedas andar en la calle libre. Porque ese es el verdadero amor de un padre. Por eso a él no le importó dar a su hijo, al único que él tenía para que tú y yo fuéramos libres el día de hoy en Cristo Jesús. Aleluya. Oiga, yo le voy a decir algo. ¿De qué servía todo el dinero que tenía si no podía abrir una puerta y salir a la calle? ¿Dónde estaba el poder, pastor, que el diablo me decía que yo tenía, si ni siquiera podía irme con mi padre? Qué triste fue enfrentarme a mi realidad cuando vi que mi padre se iba caminando por la puerta y yo me quedaba. Él no quería que yo pagara dinero para salir. Él estaba dispuesto a pagar mi condena para que yo pudiera tener otra oportunidad de vida. Pero aún en ese bendito lugar, porque luego hay gente que cree que los que están encerrados son gente apartada y olvidada de Dios. No, Dios tiene un propósito para cada uno de ellos. Dios tiene un propósito para cada una persona que está en ese bendito lugar. Aleluya. ¿Sabes? Si te quedan dudas de lo que te estoy diciendo, en noviembre del 99 salió como noticia nacional que había un narcotraficante dentro del penal del Topo Chico que cada semana hacía carne asada para todo el penal. Era yo, mi nombre viene inscrito en esos periódicos, tú lo puedes buscar en internet, Gerardo Villarreal. Para mi vergüenza, yo le hacía carne asada a todo el penal y sentía que a todos los estaba comprando, pero no me daba cuenta que Dios estaba preparando mi corazón aún en ese bendito lugar. Yo me acuerdo el día 21 de diciembre del 99, día de mi cumpleaños. Yo me acuerdo que hubo un hombre que era mi amigo, habíamos sido compañeros en la Judicial Federal, y era mi cumpleaños y me dijo: hoy te voy a regalar el regalo que todo tu dinero jamás podrá pagar. Yo me carcajeaba, oiga. Era tanto el dinero que agarrábamos que no lo contábamos ni con máquinas. Nosotros pesábamos el dinero. Si usted tiene duda, toma un billete de $1, pesa 0.03 gramos. Y si usted agarra uno de $100, pesa 0.02 gramos. Es un poquito más ligero. Son 17 kilos. En denominación de $20 le dan $1 millón. Y este hombre me estaba ofreciendo algo que todo mi dinero jamás podría pagar. Yo me burlaba. Y él se refería a la palabra de Dios. Cuando él me lleva a hacer una oración de fe, yo no sabía lo que estaba haciendo. Él no me dijo: ya no te vas a poder drogar. Él no me dijo: ya no vas a tomar nunca. Él no dijo: no vas a volver a portar un arma. Él no me dijo: ya no vas a delinquir en tu vida. No, solamente hizo lo que Dios nos llama a hacer. La Biblia dice que uno es el que siembra la semilla, otro es el que la riega, pero Dios la guarda y la cosecha en su tiempo. Porque para todo lo que está debajo del cielo, por encima de la tierra y un debajo de las aguas, Dios tiene un tiempo y un lugar. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Uno de los errores más grandes que cometemos hoy en día como cristianos es que llevamos a alguien a los pies de Cristo y queremos cambiarlos nosotros. Túmbate el bigote, peínate de lado, tápate el tatuaje, ponte corbata. Dios es el que hace la transformación. Dios está cambiando vidas aún el día de hoy. Dios sigue cambiando vidas el día de hoy. Aleluya. Yo no me di cuenta de lo que yo estaba haciendo. Yo no sabía lo que había hecho, pero ya había reconocido a Jesús y lo había invitado a vivir a mi corazón. Siguió pasando el tiempo. El día 1 de septiembre del año 2000 obtuve mi libertad nuevamente. Creí yo que había sido a base de las extorsiones y de los sobornos, de las cantidades de dinero que habíamos dado. Y no me daba cuenta que Dios me estaba presentando una oportunidad delante de mí para mi vida.
Nuevamente reingresé a la Judicial Federal. Me acuerdo que a las 2 semanas fui a llevar un detenido ahí al penal y me metí hasta adentro a cenar con los internos. Volví a reingresar al grupo de los Zetas. Esta vez el diablo desencadenó una ola de violencia impresionante a través de mi vida, obviamente porque quería destruirme. El diablo viene a matar, a robar y a destruir. El diablo podrá acabar con muchas vidas, pero jamás podrá tocar un propósito de Dios. Y Dios tenía un propósito para mi vida, como lo tiene para la tuya el día de hoy. Amén. ¿Sabe? Una vez más fui llevado preso. Esta vez el jefe del cártel del Golfo me mandó a encerrar. Ya ni el diablo me aguantaba. Yo me acuerdo que 3 días antes le dije, me invitó, vamos a tomar. Le dije, sí. Era peligroso tomar con ese hombre. Le llamaban el matamigos. Hoy predica la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que yo le dije, solamente me falta matarte para ocupar tu lugar. Ya no había nadie más arriba de mí. Y fue tanto lo que me drogué, lo que me alcoholicé, que no me di cuenta. Cuando yo me desperté ya tenía como una semana durmiendo en la oficina del director del penal de Santa Elaida, de Matamoros, Tamaulipas. Eso fue en agosto del 2003. El mismo cártel me mandó a encerrar porque ya no me aguantaba, no sabían qué hacer conmigo. Ya me había convertido en el 3er hombre más peligroso de México. Ya estaba en la lista por los 10 más buscados por el FBI y la DEA. Hoy en día tengo una placa de capellán internacional y me la entregó en mis manos uno de los subdirectores del FBI en Arlington, Texas. Hoy puedo andar en todo el mundo, nadie me persigue, porque hoy Cristo es el que me ha salvado. Aleluya. Recuerdo que cuando me ingresaron adentro del penal, dijeron por los altavoces del reclusorio, en ese momento va entrando por las puertas del penal el Z23, alias el muñeco, alias el anticristo. Y me había convertido en un ser tan despreciable, tan abominable, que cuando yo salí todos los reos se hicieron a un lado, temían por sus vidas. Yo entré no buscando quién me la hizo, sino quién me la iba a pagar, porque obviamente dentro de una prisión tienes que mostrar quién eres violentamente para poder tener autoridad, respeto. Hoy me he dado cuenta que el verdadero respeto y autoridad solo te lo da la humildad, el amor, la comprensión, el perdón. Yo me acuerdo que cuando entro a ese lugar, voy caminando y siento cómo me jalan mi camisa por la parte de atrás. Yo era un hombre acostumbrado a que a mí nadie se me acercaba a 6-7 metros de distancia. Tenía una escolta de 75 personas siempre. Pero me jalaron mi camisa, volteé rápido, esperaba encontrarme a alguien corpulento, alguien grande, fuerte, con quien pudiera tener un encontronazo, vamos a llamarlo así. Para mi sorpresa me encuentro un hombre así, chaparrito, flaco, ojos saltones, así, pelo parado, feo como él solo, el pobrecito. Y me acuerdo que se me queda viendo sorprendido él. Claro, pues nunca había visto a alguien tan guapo dentro de la cárcel. Me veía y me decía, tú eres el anticristo. Emocionado el hombre. Yo enojado, sí, yo soy, ¿por qué? Oiga bien esto, pastor. Delante de Dios estamos. Estoy en el altar. El hombre dice, ¿y sabes que Dios te ama? Dije, ¿qué? A mí, dije, no puede ser, hasta en la cárcel andan los aleluyos. Hoy, gloria a Dios, yo también soy un aleluya. Pero en ese momento dije, nada, ¿para qué le hablo? Me hablan y me dicen, hey, vámonos a tu celda. Y volteo y le digo, ¿qué? ¿Qué dijiste? Dijo, pero le grité yo fuerte, le dije, ¿qué? ¿Qué dijiste? Que Dios te ama, que no me oyes. Con autoridad. Con autoridad, la autoridad que solamente el Espíritu Santo te puede llevar. Aleluya. Sabe, me llevaron a lo que iba a ser mi celda. Más adelante les voy a platicar cuál era mi celda, y salió en la televisión cuál era mi celda. Realmente era una casa que teníamos ahí. Usted creo que se imagina cómo vive verdaderamente un narcotraficante dentro de una prisión en México. Ojo, todo lo que yo le estoy diciendo lo he dicho 1,000 veces en televisión a nivel mundial. Esto se ha investigado, el testimonio
ahí la gente que nos está viendo en las redes sociales puede estar viéndolo. Usted busca en YouTube Gerardo Villarreal, de Peligroso Sicario a Cristiano Renovado. Ahí me va a ver en Univisión, en Telemundo, en todas las televisoras que se pueda imaginar. No me da orgullo haber sido lo que fui, pero lo compartimos para que la gente vea que verdaderamente hay una vida restaurada, que solamente Dios nos puede sacar de eso, que para Él nada es imposible. ¡Aleluya! A veces decimos, mi familia es íntegra, mi familia no la puede tocar eso. Desgraciadamente los padres somos los últimos en enterarnos a veces cómo andan nuestros hijos. ¿Sabe? Me fui para lo que iba a ser mi celda y me acuerdo que entro y yo no sé qué cara llevaría de haber tenido un encuentro con alguien que estaba lleno del Espíritu Santo, pero yo me acuerdo que entré, estaba el hermano, el jefe del cártel, y estaban otros 3 que también tenían rango importante dentro del cártel, y obviamente me estaban esperando porque me iban a entregar el poder de la prisión. Y cuando entro me dicen, ¿y ahora qué fue, muñeco? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Me veían raro. Y yo me río y le digo, pues no me salió un loco aquí afuera que dice que es que Dios me ama a mí, un hombre sádico, satánico, sanguinario. Y me carcajeo con sarcasmo y le digo, bueno, lo bueno es que no lo voy a ver al mugroso ese. Y se me quedan viendo a mí, saber. Fue un chaparrito así flaco, pelos parados, prieto, ojos saltones, dientes para afuera. Le dije, sí, ese es, vive aquí enfrente. Porque no hay casualidades en Cristo Jesús. Hoy no es casualidad que tú estés oyendo esto. Hoy Dios tiene un propósito y un milagro para tu vida. Aleluya. ¿Lo crees? Dáselo fuerte al Señor. Todos los días ese hombre se acercaba y me trataba de hablar de Cristo. Era un hombre satánico, o yo creí que era un hombre satánico. Ese hombre iba y me hablaba y me veía y me decía cuánto me amaba Dios. Y yo me enojaba mucho, decía, este hombre está loco. Yo salía a los patios y la gente se hacía a un lado y traía una escolta grande y todo me decía, pásale, patrón, señor, jefe. Pero este me veía y me decía, siervo. Qué coraje me daba a mí. Yo soy de aquí de Monterrey. El siervo, yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué es siervo? Un venado, yo ni cuernos ni nada. ¿Por qué me dice siervo? Pero él se refería a siervo de Dios. Él estaba declarando, él estaba profetizando sobre mi vida. Lo que tú declares el día de hoy, si lo crees, mañana tus ojos lo verán. Aleluya. Míreme dónde estoy el día de hoy. Oiga, no me dijeron cuánto tiempo tengo. Bueno, hasta que Cristo venga, dijo. ¿Sabe? Para mí es algo difícil compartir todo esto. Algunas veces trato de bromear un poco en cuanto lo estoy contando, porque se lo digo delante de Dios, traigo un nudo en mi garganta. Traigo un nudo en mi garganta. Yo jamás le he ocultado a mi familia, a nadie, lo que fui. Pero me duele acordarme de todo lo que yo viví. Me duele el pensar cuánta gente engañada ha caído y ha entrado a eso. Hoy en día por eso compartimos este testimonio, para que la gente se dé cuenta que hay una salida, sin ánimo de ninguna otra cosa, solamente demostrar que hay una verdadera salida. Mucha gente que me ha dicho, ¿cómo te han permitido ese cártel y todos los cárteles ventilar todo lo que fuiste? Yo te voy a decir algo, yo lo hago para la honra y la gloria de Dios. Y cuando tú hablas la verdad, Dios va a respaldar siempre la verdad. No importa dónde estés, no importa con quién estés, mientras tú hables la verdad, Dios siempre va a respaldar esa verdad. Yo me acuerdo en el año del 2010, voy a contar esta anécdota. Estaba por nacer mi hijo, el menor, Gerardo. La ginecóloga hermana La Fe nos había dicho que para finales de diciembre o a más tardar a principios de enero iba a nacer mi hijo. Y me invita un pastor de una iglesia cristiana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a que fuera a compartir mi testimonio 3 días seguidos. Nuevo Laredo era el cuartel general de los Zetas. Allí en Nuevo Laredo aparte operaba un primo hermano mío, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Y ese día que fui,
Bueno, primero me invita 18, 19 y 20 de diciembre. El día 21 es mi cumpleaños. Y mi esposa me decía: no vayas, te van a matar. Como 4 o 5 disque profetas vinieron a decirme: te soñé lleno de balazos. Y yo les dije textualmente: cuando tú haces la voluntad de Dios y te alineas a su propósito y hablas la verdad, Dios respalda esa verdad. Le dije a mi esposa: yo cumplo años el día 21 y Dios me va a regalar a mi hijo de cumpleaños. Le dije al pastor: no vayas a hacer publicidad masiva, hazla de boca a boca para que no te metas en problemas. Lo publicó en primera plana del periódico y Televisa fue a transmitir en vivo. Más de 2,000 gentes estaban afuera de la iglesia. Adentro tenía al frente al Caris, a Lascano, a los que no te imaginas. Y del otro lado tenía militares, ministerios públicos federales, magistrados federales, jueces. Más de 300 armas le entregamos al ejército, porque ahí fueron entregadas gente que se arrepintió y recibió a Cristo en su corazón. Aleluya. Ahí nos ganamos para Cristo a José Hernández Treviño, que hoy es el pastor Pepito, pero antes era el contador de los Zetas. Ahí nos sembró un Ferrari con 320 kilómetros. Y ese Ferrari, le dije: yo puedo hacer con él lo que yo quiera, lo que tú quieras. Lo sembramos a la iglesia y con ese Ferrari se abrió una casa hogar para niños abandonados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que hasta el día de hoy está operando. 3 días seguidos compartiendo el testimonio. Volví a Monterrey y el día 21, día de mi cumpleaños, nació mi niño, tal y como Dios me lo dijo a mí. Cuando tú hablas la verdad, Dios siempre va a respaldar esa verdad. No importa dónde estés, no importa cuántos demonios se levanten contra ti, mientras tú hables la verdad, Dios va a proteger y a guardar de tu vida. Aleluya. Un día me acuerdo que también en el 2010 el doctor Chema, aquí en Apodaca, Nuevo León, estaba el secretario de seguridad y me manda a hablar como a la 1 de la mañana y me dice: mira, acaban de detener a 11 zetas en Pueblo Nuevo. Y le digo: ¿y luego? Y me enseña una hoja que decía lista de gente para ejecutar. ¿Quién creen que venía encabezando la lista? Yo. Pero ahí lo curioso es que decía Pastor Jerry y venía entre paréntesis: trae escolta. Y yo siempre ando solo. Y yo platiqué con ellos, los induje a un arrepentimiento, le pidieron perdón a Dios y recibieron a Cristo en su corazón. Cuando le quito la venda de los ojos a uno de ellos, me ve y se asusta y me dice: yo iba a matarte hace una semana. ¿Y por qué no lo hiciste? Me dijo: porque fue algo increíble. Cuando te tenía encañonado, hubo mucha gente que te empezó a rodear. Le digo: pero yo siempre ando solo. Pero la Biblia dice que Él mandará ángeles alrededor de los que le temen. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Recuerdo un día me llevaron al penal de Torreón, Coahuila. Yo creo que más del 40% de la población había trabajado para mí, al grado de que el director del penal, cuando entré y voy a la iglesia, llega el director y me dicen: ya llegó el director. Créame que me asusté. Dije: ya me salió una orden de aprehensión por ahí que tenían guardada, ya no voy a salir. Estaba nervioso. Pero me dice el director: tú no puedes predicar aquí. ¿Por qué? Porque necesito que lo hagas en el patio. Tengo a toda la población esperándote. Hoy en día puedes verificar lo que te estoy diciendo. Es el único penal en México que tiene 10 años sin tener un solo motín ni un solo pleito. El director se hizo cristiano y todos los internos se hicieron cristianos, para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Cuando nos alineamos al propósito de Él, Dios hace maravillas. Óyeme bien, cuando nos alineamos a su propósito, Dios hace maravillas. Pero hoy en día, lo platicábamos el pastor y yo la semana pasada, hoy en día te dicen: te vas a enfermar. La gente está muriendo de miedo más que del virus. Hoy en día hacemos más caso a las tonterías que oímos en la calle que a lo que Dios tiene para nosotros. Mira, yo ignoraba completamente la palabra de Dios. Fue pasando el tiempo ahí en el penal. Ya voy a acabar. La primera mentira que dice un pastor, ¿verdad? Ya voy a acabar.
Me dijo un feligrés de una iglesia: ¿ya viene mi pastor o no? Ya le llamé, dijo que en 5 minutos. Dice: sí, si aquí se avienta 2 horas. Le voy a decir algo. Un día ese hombre iba y todos los días me trataba de hablar de Cristo. Yo todos los días lo corría. Un día impactó mi vida muy grandemente. Un día yo me acuerdo que me lo topo así de frente en los patios y le digo: quítate de aquí, chaparro. Me dice: quítate tú, si todo lo que ves aquí mi papá lo hizo para mí. ¿Qué? Dije: así ha de haber sido este malandro para que su papá haya construido el penal y lo hayan metido aquí. Pero no, la Biblia dice que Dios hizo todo lo que hay en la tierra para que el hombre se enseñoree por encima de todo lo que hay en ella. Aleluya. Pero yo no sabía, en mi ignorancia no sabía. Y me acuerdo que él se ríe y me dice: toda esta bola de tontos, por no decirte la palabra que usó, dijo: creen que tú eres un capo de las drogas, creen que eres un jefe del narcotráfico, pero yo he visto ya lo que Dios va a hacer en tu vida cuando salgas de aquí. Dije: ¿qué? Se lo digo delante de Dios, me temblaron mis piernas. Tenía 287 procesos federales en mi contra y este tonto decía que yo iba a salir. Él estaba viendo algo espiritualmente que yo no alcanzaba a ver. Y todavía me atrevo a decirle: ¿y qué voy a hacer? Me dice: yo te veo en las calles, en los parques, en los estadios, en las iglesias, predicando la palabra de Dios, Dios haciendo prodigios, señales, milagros a través de tu vida, gente convirtiéndose, gente liberándose por el poder de Dios. Aleluya. Usted aplaude y le da gusto, pero yo decía: ¿a quién le estará comprando esa droga este loco? La mía no hacía esos efectos. Y créame, lo mandé a investigar a ver si estaba comprando droga y a quién le estaba comprando. Pero la única droga que él conocía era la roca fuerte que es Cristo Jesús. Aleluya. Yo recuerdo que un día llegó a lo que era mi celda, o a lo que le llamaban mi celda, y me dijo: muñeco, quiero hablar contigo. ¿Qué quieres? Y me dijo: tengo una necesidad muy grande. ¿Qué quieres? Me dijo: necesito trabajo. Me brillaron los ojos. Era la oportunidad que Dios, creía yo, que me ponía para estarlo humillando, pisoteando, mangoneando. Dije: ahora sí se te va a acabar tu Dios. Dije: bueno, a partir de mañana vas a venir, vas a lavar mi ropa, vas a bolear mis botas. Tenía 42 pares de botas dentro del penal. Vas a lavar los trastes aquí. Y me dijo: a ver, párate. ¿Cuánto voy a ganar? Le dije: $20 diarios. En aquel tiempo, en un penal, ganarte 200 pesos por semana era mucho dinero. Yo se los iba a dar diarios en dólares, porque en aquel tiempo estaba en $12 pesos el dólar. Y me dice: por 20 cochinos y mugrosos dólares, ¿qué es que voy a venir a ser tu gato? ¿Qué? Le dije: ¿cuánto quieres ganar? 1 hora de tu tiempo al día. Dije: ¿será pipiluyo este o qué? Dijo: 1 hora de tu tiempo al día. Yo voy a venir, voy a barrer, voy a trapear, voy a hacer de este cuchitril un lugar digno de mi padre, me dijo. Fíjate bien, estábamos adentro de la cárcel del penal más peligroso de México, Santa Elaya de Matamoros, Tamaulipas. Un penal en el que yo adentro tenía granadas, tenía una Glock 40, tenía una Colt del Telit 10 milímetros, 3 R15, 2 cuernos de chivo, adentro de la cárcel. A las 5 de la mañana el hombre ya estaba barriendo, trapeando, haciendo todo. Pero a las 6 de la tarde me decía: hey, cuélgale a tu celular. Estoy ocupado. No, ocupado mangos. Yo ya terminé mi trabajo, yo cumplí. No tienes pantalones para prestarte unos. El coraje le colgaba. ¿Usted cree que yo le ponía atención a lo que él me hablaba? Él abría la Biblia y empezaba a hablarme de la palabra de Dios. Yo no le ponía atención. A veces nosotros esperamos llegar a una casa, tocarla, hablarles de Dios y que la gente nos agradezca, que nos pague, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a compartir por amor a Él, en agradecimiento a lo que su Hijo hizo por nosotros. A Él no le importaba si yo lo escuchaba o no. La palabra de Dios no es para que tú la escuches, es para que penetre tu corazón, para que rompa, para que deshaga hasta los corazones más duros, aleluya, para que transforme, para que redarguya, para que cambie a la gente, aleluya. Pero yo no sabía eso.
Yo no lo sabía. En aquel tiempo, yo me acuerdo que un día me robaron una cantidad de droga muy importante dentro de la cárcel. Y yo supe quién lo había hecho. Y el jefe del cártel me mandó decir que tenía que ejecutar yo a las personas que se lo habían robado. Yo te voy a decir algo delante de Dios. Yo jamás ejecuté a ninguna persona. Sí maté a mucha gente en enfrentamientos. Jamás secuestré a nadie, jamás ejecuté a nadie. Y ese día me habían dado esa orden. Y cuando un cartel te da una orden de ese tipo, no hay para dónde hacerte. O lo haces, o muere toda tu familia y al último mueres tú. Y estaba como perro rabioso. Y me acuerdo que estaba bien enchilado. Y para colmo de mis males, ¿quién creen que llegó en ese momento? El chaparrito. Y me acuerdo que uno de mis muchachos le dijo: mejor vete, porque el patrón está como agua para chocolate. Y volteó y los vio todos así para arriba y dijo: ¿qué? Si hoy amanecí con ganas de que alguien me rompa la boca, ¿cuál de ustedes se avienta? Y volteo y le digo: lárgate de aquí, chaparro, porque yo mismo te voy a hacer garras. Dijo: si más grandote que tú estaba Goliat, más chiquito que yo David, y como quiera se lo zumbó, me dijo. ¿Hasta dónde mi ignorancia? Mandé a uno de los custodios: búscame un chavo que se llama David, se acaba de pelear con un tal Goliat, tráemelo a saber por qué se andan peleando si yo no sabía. Me decían: lee la Biblia, patrón. Estaba enchilado. Yo le dije: ¿sabes qué? ¿Quieres ver quién soy yo? Quédate, para que tú y tu Dios vean de qué soy capaz. Yo recuerdo que él puso la mano en mi hombro y me dijo: varón de Dios, yo te sugiero que no traigas a nadie. Los voy a mandar traer y aquí les voy a dar piso delante de ti. Dijo: no lo hagas. Lo único que les vas a hacer a esos hombres es el ridículo, porque hoy la mano de mi Padre Dios está sobre ti. Dije: ¿qué? Salí corriendo yo de la celda. Yo me imaginaba, oiga usted, una mano así grandota que me iba a aplastar como mosca ya después de todo lo que yo había hecho, porque lo único que yo conocía de Dios es: si te portas mal, Dios te castiga. Si no haces la tarea, Dios te castiga. Si no me traes el mandado a la tienda, Dios te castiga. Si no tiendes tu ropa, Dios te castiga. Yo le voy a decir algo, a todas las mamás se los voy a decir: no le mientan a sus hijos. Y voltean a ver a la hermana. No le mientan a sus hijos. Dios no castiga a nadie. Nosotros pagamos nuestras consecuencias por cabezones. Ahora sí que en pocas palabras, y perdónenme la expresión, pero Dios no castiga a nadie. Él se acerca nuevamente a mí y me dice: hoy mi Padre Dios te va a sorprender. ¿Y sabes qué? Me trajeron a las 3 personas, pastor, hincados, amarrados. Y yo me acuerdo que saqué la pistola, corté cartucho y no pude hacerles nada. De orden que lo soltaran y que se fueran. Y ese hombre me dijo: hoy vas a empezar a experimentar el verdadero poder que es eterno. Nunca se me van a olvidar esas palabras. Yo no sabía qué me decía. Yo estaba esperando que alguien abriera la puerta y me balaceara. El hombre se va y me dice: voy a la guerra por ti. Y se va. Se abre la puerta, entra un hombre y me dicen: acaba de decir el Señor que tienes que pagar tú esa droga. Wow, había un cambio de planes dentro del cartel. Jamás hacen eso. Pero estaba Dios adentro del asunto y yo no sabía. Había un hombre hablándome de Cristo que intercedía por mí. Pero no era solo eso. Yo me acuerdo que tomé mi celular, llamé a Monterrey, a casa de mis padres, y me contesta mi mamá. Mi mamá es una persona que me ha amado con todo su corazón toda su vida, pero tenía miedo de mí por el monstruo en el que yo me había convertido. Pero ese día contestó mi mamá con una autoridad, una determinación. Le digo: mamá, necesito que me mandes dinero. Me dijo: no te mando nada. Y me colgó. Y le vuelvo a hablar y le digo: ¿cómo te atreves a colgarme a mí? ¿Qué te pasa? Si no me mandas el dinero. Y se oye la voz de un hombre que le dice: cuélguele, maestra, que no esté molestando. Dile a ese hombre que lo voy a levantar. El hombre dijo: traerás despertador. Y me colgaron. Ese hombre se llama Walter Sierra, es pastor. Por mucho tiempo fue el presidente de la Liga Bíblica aquí en Nuevo León. Puede investigarlo con él, lo que yo le estoy diciendo. Vuelvo a hablar y le digo: mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me cuelgas? Si no me mandas el dinero me van a matar. Sorpresa, me dice: nadie te va a hacer nada. Yo ya te entregué a Jesucristo. Aleluya, dáselo fuerte.
Cuando mi madre me dice eso, usted dice aleluya, pero cuando mi madre dice eso, yo aventé el celular. Yo estaba temblando. Yo decía, ya, ¿para qué me cuido? Si ya mi mamá ya me mató, ya me entregó a Dios. Y me agarraba y me veía a mis muchachos y yo le decía, ¿qué me ves? No, nada, Señor, pero sí me ves, porque ya me sentía muerto yo. En ese momento viene otro y me dice el patrón que tienes que dar orden que se haga un motín aquí en el penal. Yo no sabía, otra vez otro cambio de orden, no sabía lo que estaba pasando. Mis padres habían escuchado un programa de radio cristiano, no sé si se acordarán de aquel programa que se llamaba Línea de Vida. Era presidida por el pastor Alberto Lara, quien fue mi primer pastor, en paz descanse. Y el pastor Walter estaba yendo a casa de mis padres a discipularlos. Tenía 2 semanas discipulándome. Tenía iglesias enteras orando y ayunando por mi conversión. Yo no lo sabía. El poder de la oración es grande y es eficaz. Aleluya, aleluya. Mire, quiero un verdadero milagro. Mi suegra oraba por mí. Ese sí es un milagro. Y todavía no me conocía. Ahora dice mi suegra, una vez dijo, yo me lo gané para Cristo, y yo me gané a su hija, le dije. Sabe, yo no sabía lo que estaba pasando. En ese momento di orden que se desatara un motín en el penal. El día 17 de octubre del año 2013 en Matamoros, Tamaulipas, para mi vergüenza, hasta el día de hoy, el motín más atroz que se ha dado en toda la República Mexicana. Salió en la tele a nivel internacional, más de 600 muertos. Pero cuando iba empezando, yo me voy a mi celda. ¿Quién creen que me estaba esperando en mi celda? Estaba el chaparrito, porque luego a veces dejamos de persistir. Tocamos la puerta, no nos quieren abrir, ya no queremos volver a ir. Tocamos la puerta, les hablamos de Cristo, no nos dieron ni un café, ya no queremos ir. Ese hombre yo lo insultaba, ese hombre lo maldecía, pero ese hombre estaba firme en lo que Dios le había llamado a hacer. Llego y ahí estaba, afuera de mi celda, y estaba ahora con él una mujer que traía un libro así, en medio de sus manos con los brazos cruzados. Y me acuerdo que el chaparrito me dice, ándale, siervo, ¿qué crees que tenemos tu tiempo para esperarte hasta que tú quieras o qué? ¿Y qué? ¿A mí? Y me dice la señora, ¿tú eres el brujo? Dije, sí, yo soy. ¿Por qué? Me dice, ¿cuánto cobras por tus mentiras? Ah, mentiras, le dije, $100, para ti 300. ¿Y cuánto duran tus mentiras? Le dije, 1 hora me tardo. Okay, me da $600. Pues obviamente le abro la puerta, pásale, mujer. Y entra. Y el chaparro me dice, yo ya me voy. Y yo me río y digo, ahorita la voy a hacer pedazos. Donde entro, tomo las cartas y los caracoles con los que yo engañaba a la gente. Y me acuerdo que esa mujer me dijo textualmente, guarda tu mugrerito. Me dice, yo también leo las cartas y hoy te las he venido a leer a ti. Y que salgo corriendo y yo empiezo, chaparro, ven rápido, porque el diablo es el acusador. Aquí está un aleluyo, cochino, mentiroso, doble cara, dice que me va a leer las cartas. ¿Y qué creen? El chaparro dice, de veras, yo también quiero. Y que se mete. Dije, bueno, ¿de qué se trata eso? Yo no lo entendía, no sabía lo que estaba pasando. Entro y esa mujer me empieza a decir que su padre me amaba y que su padre la había mandado para allá. ¿Sabe? Creo que no hay casualidades en Cristo Jesús. Mi mamá me acababa de decir que me había entregado a Cristo. Mi madre se llama Amparo. ¿Y sabe cómo se llamaba esa mujer? Amparo también. Ella es una pastora, todavía vive, está en Miami, Florida. Y dice ella, ese día me dice que estando en oración, Dios le reveló mi nombre. Ella no conocía absolutamente a nadie en todo el estado de Tamaulipas, pero Dios le reveló mi nombre y le dio una palabra de parte de Él. Una palabra que hasta el día de hoy ha servido para cambiar, para transformar, para limpiar, purificar cientos de miles de vidas de personas alrededor de todo el mundo a través de este testimonio, porque lo que Dios ha hecho tiene poder. ¡Aleluya! ¿Por qué te enfatizo esto? Porque es necesario que te des cuenta que la obediencia siempre va a traer bendición. Yo era una persona que nadie quería acercárseme, pero esa mujer Dios la había enviado. Y cuando Dios te manda a un lugar, no es para que vayas y le digas, pastor,
deme, porque Dios me mandó a Cancún a evangelizar a los perdidos de la playa. No, si Dios te da la visión, te da la misión y te da la provisión. Amén. Esa mujer pagó su avión desde Miami a Matamoros. ¿Tienes idea cuánto cuesta un boleto de esos, pastor? Un dineral. Y luego de ahí el taxi del aeropuerto al penal. Y para entrar del penal a verme a mí, era otro tanto que había que gastar. Pero esa mujer Dios la había llevado. Y me dice a mí: Dios te ama y hoy traigo una palabra de parte de Dios para tu vida. Y yo me río de ella. Le dije: no, mujer, tú no sabes con quién estás hablando. Me dijo: el que no sabe quién es Dios eres tú. Y si no te callas, me dice, con este libro te voy a romper la boca. Y agarró la Biblia. Ella no me estaba faltando el respeto, ella no me estaba insultando, ella no me estaba gritando, pero una persona que tenía autoridad. Autoridad de oración, autoridad de presencia del poder del Espíritu Santo de Dios con ella. Aleluya. Ella abrió su Biblia. Abre tu Biblia, primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 16. Abre la Biblia, por favor. Cuando estemos ahí me das un amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 16. Ya vamos a terminar. Antes de 3 días nos vamos. ¿Estamos ahí? Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 16. La hermana Amparo me dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Tiene idea las carcajadas que pegaba yo? Yo, un hombre sádico, satánico, sanguinario, catalogado por la autoridad federal como el tercer hombre más peligroso de México, fundador de un cártel, sacerdote satánico, iba a ser recibido por misericordia y además iba a manifestar clemencia para mí y me iba a usar para ejemplo de otros. Dije: no, hombre, tú no sabes quién soy yo, mujer. Le dije: yo no soy digno ni de salir afuera y voltearlo a ver a él. Porque cuando nosotros cometemos un error, nos hacemos presas del pecado, creyendo que no somos dignos de estar ante Dios. ¿Quieres saber quién anda mal? Empieza el culto y aquel que llegaba temprano llega en medio de la alabanza y se va antes de que acabe para que el pastor no lo salude. Y no se da cuenta que el pastor es el que está sufriendo más, intercediendo por él para que vuelva al camino, porque es el primerito en saber que anda mal. Pero no somos capaces de ir y decirle: pastor, me he equivocado, he insultado, he faltado el respeto en mi casa, a mi mujer, no sé, 1000 cosas. Creemos que el pastor nos va a dar con un látigo. Te aseguro algo: tu pastor te va a decir: lo importante es que hoy te arrepentiste. Lo importante es que hoy podemos volver a empezar. ¿Sabe? Esa mujer me dijo: ¿tú crees que no eres digno? No. Verso número 15. La mujer tomó su Biblia, se rió y me dice: mira, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales el apóstol Pablo dijo: yo soy el primero. Mire, ¿sabe dónde estaba yo cuando esa mujer terminó de leer eso? Yo estaba de rodillas ante Dios. Le dije: después de tantos años, después de hacer pactos demoníacos, de comprar 1000 cosas, gastar lo que no tienes idea, por primera vez en mi vida, aquel vacío que había en mi corazón, yo sentía que algo lo estaba llenando. Por primera vez en mi vida sentía que unas manos me estaban abrazando desinteresadamente. Tenía frente a mí, cara a cara, todo el poder del amor, el perdón y la misericordia de Dios en mi vida. Aleluya. No porque yo lo mereciera, sino por el amor de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es importante la obediencia de la que te hablo? Yo estaba de rodillas, volteé y le dije: mujer, yo necesito conocer de Dios. Me dijo: me hubiera gustado ser yo, pero no he sido enviada a eso. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y me dio su Biblia. Volteo y le digo: chaparro, no me hagas esto, yo necesito conocer de Dios. Dijo: ¿qué? Si esto es para hombres, esto no es para ti, ¿qué te pasa? Le dije: ¿cómo te atreves a decirme eso? Mira el motín que tengo afuera. Dijo: ¿no te da vergüenza?
Dije, yo tengo 2 corridos que me han hecho. Yo con uno ya no saldría ni de mi casa. Dije, yo soy parte de los Zetas y yo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y hoy tú le vas a conocer, me dijo, aleluya. ¿Sabes? Dios estaba esperando un arrepentimiento en mi vida. Y tenía la oportunidad allí. Y obviamente nuevamente me hinqué pidiéndole perdón a Dios en medio de toda una masacre, de toda una matanza que el diablo había desatado a través de mi vida. En ese momento fui llevado a los pies de Cristo a través de ese bendito hombre. Fui lleno del poder del Espíritu Santo en medio de toda esa matanza. Los reos vieron y fueron testigos de cómo empezó a brotar cántico de Dios desde mi corazón a través de mi boca. Yo jamás había escuchado un canto de Dios, pero no era yo. Era el poder del Espíritu Santo de Dios que estaba limpiando y transformando mi corazón, mi mente y mi vida. Aleluya. Yo recuerdo, no podía ver nada, perdí la vista completamente, solo estaba cantando y alabando el nombre de Dios. Yo recuerdo que oía a los reos que decían, mira, ya se va a acabar el mundo, el 23 está cantándole a Dios. Sacaban los bultos de la muerte que de santa no tiene un pelo, se estaban arrepintiendo, le estaban pidiendo perdón a Dios, porque a mí me acababan de decir, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna en Cristo Jesús, aleluya. Cuando te dan una palabra, si realmente viene de Dios, se activa inmediatamente. Dios no anda con cosas de pacta con tu carro, pacta. Esa es mentira. Dios viene a darnos vida y vida en una abundancia en Cristo Jesús. 1 día y medio duré cantándole a Dios sin poder parar. Escuché cómo el ejército venía. Yo después vi en las noticias cómo la mayor parte de los celadores del penal huyeron, se fueron. Parte del cártel entró al penal. Estuvo horrible esa matanza, pero aún ahí Dios guardó de mi vida. Entró el ejército y yo escuchaba donde decían, ¿dónde está el Z-23? Y muchos decían, ahí está, ese es. Yo decía, no, ese es un aleluya, con eso no te metas. Y yo seguía cantando y alabando el nombre de Dios. Yo no quería correr, yo quería salir volando, quería salir de ahí. Oiga, se llevaron a muchos presos al penal de La Palma en Almoloya de Juárez. A mí no me llevaron. Se llevaron a otros más al penal federal de máxima seguridad de Matamoros, pero a mí no me llevaron. Y otros más al penal federal de Altamira de máxima seguridad, pero a mí no me llevaron, porque había un propósito de Dios para mi vida. Aleluya. Yo recuerdo el día 19 de noviembre. Oye bien la fecha, porque por eso te estoy dando fecha, porque hay gente que pone en duda lo que Dios hace. No ponen en duda lo que el diablo les lleva a hacer, pero lo que Dios hace sí lo ponen en duda. ¿Sabe? El día 19 yo tomé la Biblia que me había dado la hermana Amparo, fui a hablar con el director del penal y le pedí que me metiera a una de esas celdas que el gobierno dice que no existen, pero todos sabemos que sí, a una de las tapadas, de las de castigo. Y me dice, no, tú quieres matar a mi familia y quieres tener una coartada para decir que tú no tuviste nada que ver. Le dije, no, Señor, esta es la palabra de Dios, yo quiero conocer a Dios. Me dijo, entonces entrégame a la gente que te estaba cuidando cuando entró el ejército. A mí nadie me estaba cuidando. Y me enseña una bitácora oficial federal en donde venía el reporte del ejército. Y ahí está estipulado textualmente y dice que había unos hombres muy grandes vestidos de blanco y con unas armas muy raras. Hoy sé que eran los ángeles de Dios, porque había algo para mí como hay algo para ti. Había un propósito de Dios sobre mi vida. Aleluya. Tuvo que venir el director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y firmar un acuerdo conmigo. Y entonces me encerraron en esa celda el día 21 de octubre del 2003. Desde ese día no se volvió a abrir ese candado hasta varios meses después, creo que fueron 9 meses después. ¿Sabe? Hoy entiendo que eran 9 meses porque es el tiempo que tarda en gestar vida una mujer. Es necesario que nosotros, cuando venimos a Cristo, volvamos a nacer para que Él, solo Él, haga de nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Pero yo no lo sabía en ese tiempo. Yo me acuerdo que ahí me ponía a leer su palabra, no sabía ni leerla. Me revolvía con toda la genealogía que viene en Génesis. No sabía leerla, pero la leía una y otra vez y hablaba con Dios. Y yo recuerdo el día 26, no es cierto, el día 25 de junio del año 2004,
Viene mi abogado y por primera vez me abren el candado y me ponen unas esposas aquí en las muñecas, me ponen una cadena aquí en el cuello, unas cadenas que iban a las muñecas, otra aquí a la cintura, bueno, donde un día hubo cintura, luego a los talones, todo encadenado, porque así es como el diablo nos quiere tener encadenados. Y me llevaron a la sala de abogados, iba yo caminando y todos los reos asustados viéndome, todo el mundo deseándome la muerte, todos queriendo que yo muriera para tomar mi lugar dentro de la organización. Y por seguridad, por ser por tener el índice delictivo que tenía, pues no había nadie en la sala de abogados, solo estaba mi abogado y 2 agentes federales. Y recuerdo que entré y me dijo: muñeco, no hay forma que vuelvas a obtener jamás tu libertad en toda tu vida. Era un viernes. Me enseñó una hoja que decía que había 287 procesos federales en mi contra, entre los cuales sobresalían fraude a la nación, conspiración contra la nación, terrorismo, traición a la patria, narcotráfico, compra, venta, cosecha, cultivo, distribución de marihuana, de cocaína, de anfetaminas, tráfico de humanos, una bola de cosas. Me entregaba otra hoja que decía que había 183 procesos por el fuero común. Venían homicidios, venían robos, venían lo que no te imaginas. Hasta el peso que se le perdió al pastor hace un mes, eso me lo andaban achacando a mí también. Todo. Y además venían 4 órdenes de extradición a los Estados Unidos y una orden de traslado y de internamiento para el lunes 28 en el reclusorio sur de México para iniciar mi proceso de traslado. Y yo me acuerdo que lo vi. No me pregunte por qué, porque hoy le puedo decir que era Dios, pero en ese momento no sabía por qué. Yo me reí y le dije: bueno, eso dices tú, pero mayor abogado tengo para con Dios, que es Cristo Jesús. Se me quedó viendo, dijo: ya andas fumando esa cosa otra vez. Agarró sus papeles y se fue. Me sacan de la sala de abogados, veo al jefe de seguridad y me dice: mírate nada más, muñeco, ¿cómo te ves? Cuando eras de la letra, decía, hablabas y hasta el aire temblabas, dabas miedo. Hoy eres un aleluyo, das lástima. Yo me acuerdo que me reí y le dije: cállate, cochino mentiroso, te he de ver dando testimonio de lo que Dios va a hacer aquí en mi vida y a través de mi vida. En el año del 2008 me tocó verlo dando testimonio en la iglesia Castillo del Rey, Congregación Victoria, aquí en Nuevo León, de todo lo que yo te estoy hablando. El poder de Dios es grande y ese no se puede ocultar. Aleluya, dáselo fuerte. ¿Sabe? Me llevaron a mi celda y no le miento, tenía 32 años de edad. No sabía lo que era tener un hijo, la experiencia más hermosa que he vivido en mi vida. No sabía lo que era tener una esposa, no sabía lo que era tener una familia. Pero sentí que el mundo se me venía encima. Por primera vez estaba cara a cara frente a las consecuencias de mis más grandes ideas. Yo recuerdo que llegué y me tiré de rodillas como niño chiquito y empecé a llorar como jamás en mi vida he llorado. Y empecé a hablar con Dios y le dije: papá, por primera vez le dije a Dios papá. Le dije: si realmente tú me creaste, porque tú me creaste, pero si realmente tú tienes algo para mí en esta vida. Ojo, Dios es un Dios de pactos. Aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando somos ingratos, cuando fallamos al pacto, Él jamás va a faltar a su pacto. Y yo no sabía, en mi ignorancia, yo hice un pacto con Dios. Yo le dije: si realmente tienes algo para mí en esta vida, sácame de aquí. Humanamente era imposible, pastor, estar aquí. Le dije: sácame de aquí. Pero si tú me sacas de aquí, le dije: papá, si tú me sacas de aquí, sácame del narcotráfico. De ahí nadie puede salir, solamente Dios te puede sacar. A mí mucha gente me ha dicho: ¿cómo le hiciste para salirte de los Zetas? Yo no me salí, Dios me sacó. Grandes capos de la droga a mí me mandaban a hablar antes para orar por sus mamás, por sus hermanos. Hoy respetan lo que Dios ha hecho en mi vida, no las tonterías que yo hice. Las tonterías que yo hice, cualquiera
que quiera tomar malas decisiones las puede lograr. Pero lo que se ha hecho el día de hoy, solamente el Dios que está en los cielos y en la tierra lo puede hacer a través de uno. Aleluya. ¿Sabe? Yo le dije a Dios, si tú me sacas de aquí y me sacas del narcotráfico, yo te voy a servir todos los días de mi vida, papá. Oiga, sentí un calor que cayó así en mí. No sé si usted alguna vez estando en oración lo ha sentido, pero un calor, de esos calores que siente uno que lo abrazan, que lo acobijan. Sentí algo tan hermoso que yo me metí a mi cama, me tapé todo hasta arriba, dormí como si nunca hubiera hecho nada malo en mi vida. Eran las 10 de la mañana cuando me dijeron: muñeco, toma tus cosas, ya te vas. Híjole, yo no quería. Dije, no puede ser. Con lo gordo que me caían los chilangos, hoy los amo, sé que Dios los hizo, pero dije, me van a trasladar al reclusorio sur. Por un momento quise reclamarle a Dios el pacto que yo le había hecho, pero dije, yo voy a ir a donde tú quieras. Y tomé todo lo que me pertenecía. ¿Tiene usted idea? Todo lo que tiene un narco dentro de una cárcel, un narco del tamaño del que yo fui. Y tomé todo lo que me pertenecía. La palabra de Dios que me había dado la hermana Amparo. No llevé nada más conmigo. Me llenaron de cadenas y esposas y todo. Me llevaron. Cuando iba caminando me empezaron a gritar la población: te vas a morir, te vas a podrir en la cárcel. Todos me iban maldiciendo. Me acuerdo que uno de los celadores dijo: jamás en tu vida vas a volver a salir. Volteé, le dije, me acuerdo que volteé y todos sacaron así, se quedaron como si trajeran armas, no podían andar armados adentro. Le dije, el lunes te voy a mandar una postal de Monterrey para que veas dónde vive Dios, porque créamelo, Dios vive aquí en Monterrey. Aleluya. Y entro a la sala de abogados y estaban un secretario y un delegado de un juzgado federal de allá de Tamaulipas y 2 agentes federales. Y me ven y me dicen: usted es el señor Gerardo Villarreal. Yo soy. Lea y fírmeme su auto de libertad, porque la Biblia dice que hay alguien que ya pagó por cada uno de nuestros pecados hasta la última gota de su sangre por nosotros. Aleluya. Oiga, ¿usted cree, pastor, que yo me iba a poner a leer eso? Sí, casi le arrebato hasta la mano al pobre hombre. Le firmé, me dice: vaya por sus cosas, ya se va, te la regalo, que vaya tu tía, yo no voy, vámonos, yo ya me voy. Me acuerdo que salgo de la cárcel y aún creía yo, en mi ignorancia, creía yo que se habían equivocado. Dije, ahorita me van a meter. Me prestaron un teléfono, le llamo a mi abogado, le dije, vente, y ya me soltaron. Ya no fumes eso, me colgó. Le volví a hablar, vente, ya estoy afuera, estoy molestando. 6 veces le llamé. La última vez le dije, si tú no vienes por mí aquí al penal, voy yo por ti a tu casa. Dice un dicho, cría fama y échate a dormir. De su casa al penal es como media hora. Se hizo 10 minutos, fueron muchos. Llegó, se bajó el carro y me ve así de arriba abajo. Pero ¿por qué te soltaron? ¿Qué te importa? Vámonos, le dije. Yo creía que me iban a prender ahí. Me subo, abro la Biblia y le digo, gracias, papá. Y me dice, ya nos está esperando el Señor en una casa de seguridad. Y sentí que el mundo nuevamente se me vino encima. Te voy a decir algo, Dios no me sacó de la cárcel para que el diablo me avergonzara, pero yo no lo sabía. Yo en mi interior, en mi pensamiento dije, para eso me sacaste, Señor. Y volteo, yo tenía la Biblia abierta y me acuerdo de Josué. Y dije, así como Josué fue el siervo de Moisés, yo quiero ser tu siervo. No más que a Josué Dios le da una orden, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo donde quieras que vayas. Aleluya. Llegamos a la casa de seguridad, me ve el jefe del cártel y me dice, muñeco, qué bueno que saliste. Ahí hay con que pongas a trabajar. Le dije, no, Señor, hoy trabajo para alguien más grande que tú. Dijo, ¿qué? ¿Te fuiste con el Chapo? Dije, no, trabajo para Jesucristo, mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, ¿trabajas con Jesús? Pues ahorita te mando con él. Tomó su pistola, la cortó
y me la puso en la cabeza. ¿Usted cree que yo iba a tener miedo de una pistola en ese momento? Pues claro que sí, casi me orino del miedo. Luego le decían el matamigos a ese hombre. Pero te digo algo, sorpresa, la pistola no funcionó. Y tomó otra y no funcionó, y tomó otra y tampoco funcionó. Volteó, le dijo a su hermano Antonio: mátalo. Me puso un 12 recortado aquí en la cabeza y no funcionó. Me puso un Galil aquí y tampoco funcionó. Este último dijo: sabrá Dios qué brujería habrá hecho este, no puedo. Pero no es brujería. La Biblia dice: ninguna arma forjada por el hombre contra ti prosperará. Yo estaré con nosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo, donde quiera que vayas. Aleluya, gloria a Dios. En ese momento ese hombre dijo: todo lo que tienes te lo voy a quitar, porque así es el diablo, te quita todo lo que tienes. Lo único que no me ha podido quitar a mí, ni él ni ningún cártel, es a Cristo, porque ese lo tengo en mi corazón y eso viene de arriba. Eso no me lo dio el hombre, eso me lo dio mi papá. Aleluya, gloria a Dios. En ese momento me dieron la oportunidad de ser libre, obviamente con la advertencia de no volver a las filas de ningún cartel. Dieron orden a los zetas que donde me vieran me levantaran y me ejecutaran. Cuando en agosto del 2004 se empezó a ver a los zetas por aquí en Nuevo León, la primera persona que levantaron fue a mí. El día 12 de agosto del 2004 salió en la televisión, en las noticias, una Suburban modelo 93 blanca con 475 impactos de AK-47 en la presa de La Boca. Ahí me llevaban a mí el Z7, el Z2 y el Z14. El Z14 ya murió, el Z2 también. El Z7 hoy predica la palabra de Dios. Pero yo recuerdo que ese día yo llegué a casa de mis padres y me recibe Alan, el Z7, y me abraza y me dice: no hagas ruido, si te vas con nosotros te vamos a matar, pero si no te vas, te vamos a matar a ti y a toda tu familia. Y me dolió hasta el alma. Y mi papá feliz: mira, mi hijo, tus amigos vinieron a saludarte, no sabía que iban. Y me llevaron, iba manejando la camioneta, ellos me decían por dónde. Llegamos a la presa, la parte de atrás de las cortinas. Párate aquí, apágala, me quitan las llaves, se bajan. Yo abro la Biblia, el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y empiezo a oír fium, fium, donde entraban las balas. Yo no tengo ningún balazo en mi cuerpo, 26 impactos en el respaldo del asiento del conductor, pero Dios guardó de mi vida para la honra y la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahí se entregaron los primeros 3 zetas a Cristo. Hoy en día me he ganado más de 100 de ellos para Cristo. A mí no me interesa ver cómo crece un brazo a través de la oración, gloria a Dios por ello. El verdadero milagro para mí es ver un corazón arrepentido y una vida transformada por el poder de Dios. Tú que me estás escuchando en las redes sociales, ¿me puede ayudar alguien aquí con los teclados un poquito más arribita? Tú que me estás escuchando allá en casa, quizás en tu trabajo, no sé, a lo mejor estás en tu teléfono, por ahí en una brecha. A lo mejor estás cuidando secuestrados, no sé dónde estés. Quiero que entiendas algo bien importante. Si Dios hizo algo en mi vida y hoy está permitiendo que tú lo escuches y lo veas, seguramente Dios quiere hacer algo contigo en esta vida. Quizás el día de hoy te sientas ya perdido porque tu familia te dejó. Yo te voy a decir algo: no has perdido nada. Jesús dijo: mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y la Biblia dice: aun cuando tu padre y tu madre te dejaran, yo te sostendré. Aleluya. Quiero invitarte, tú que estás por las redes sociales conmigo, quiero invitarte a hacer una oración de fe conmigo en esta noche. No quiero que repitas conmigo, quiero que desde lo más hondo de tu corazón te des cuenta de algo. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Para mí es una vergüenza todas las aberraciones que hice en mi vida, pero es un honor poder tener la oportunidad de estar vivo y de compartirte lo que Dios hizo en mi vida. Quiera Dios que esto haya sido de bendición. No he encontrado algo más duro que volverme a encontrar gente
a la que yo le hice daño y a la que no me canso de pedirles perdón, y que el día de hoy me respetan por lo que represento y lo que vivo el día de hoy, no por lo que fui. Quiero que hagas esta oración conmigo. Di conmigo ahí donde estés. Señor Jesús, en este día yo declaro con todo mi corazón, a través de mi boca, que solo tú eres mi único Salvador. Gracias, porque también sé que solo tú llevaste mis pecados, mis dolencias y aún mis enfermedades a la cruz del Calvario. Yo abro mi corazón el día de hoy para que tú vivas en él, y te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias, porque a partir de hoy mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Gracias por permitirnos llegar hasta tus hogares.